La guerra rara vez comienza con un disparo. Antes del ruido, antes de las explosiones, existe una etapa más silenciosa y peligrosa. El momento en que las decisiones acumuladas hacen que el conflicto deje de ser una opción y se convierta en una consecuencia. Ese es el punto donde la historia deja de avanzar por voluntad y empieza a hacerlo por inercia. Durante meses, incluso años, los gobiernos involucrados afirmaron buscar la paz. Hubo reuniones diplomáticas, comunicados oficiales y negociaciones que aparentaban mantener el equilibrio. Sin embargo, bajo esa superficie, las estructuras que sostenían la estabilidad ya estaban debilitadas. Las alianzas militares se habían vuelto rígidas. Los compromisos eran automáticos y las líneas rojas, una vez cruzadas, obligaban a responder. En este tipo de escenarios, la guerra no surge porque alguien la desee abiertamente, sino porque nadie puede permitirse retroceder. Cada concesión es interpretada como debilidad. Cada intento de moderación se convierte en una ventaja para el adversario. Así, las decisiones dejan de evaluarse por su impacto a largo plazo y empiezan a tomarse por miedo a perder posición, influencia o control. Uno de los elementos clave en este proceso es la movilización anticipada. Cuando los ejércitos comienzan a prepararse, aunque no haya combates, el mensaje es claro. La logística se activa, los recursos se redirigen y la economía empieza a adaptarse a un escenario de confrontación. En ese punto, detener la maquinaria no solo es costoso, es políticamente peligroso. Dar marcha atrás implica reconocer que todo ese esfuerzo fue innecesario, algo que pocos líderes están dispuestos a admitir. A medida que las tensiones aumentan, la diplomacia cambia de naturaleza. Ya no se negocia para evitar la guerra, sino para ganar tiempo o justificar futuras acciones. Los ultimátums reemplazan a los acuerdos y los plazos se convierten en herramientas de presión. Cuando un ultimátum es rechazado, no suele haber sorpresa. El rechazo ya estaba contemplado desde el momento en que se formuló. Otro factor determinante es la percepción de inevitabilidad. Cuando los actores involucrados comienzan a asumir que la guerra ocurrirá de todos modos, sus decisiones se ajustan a ese supuesto. Se refuerzan posiciones, se endurecen discursos y se preparan narrativas para justificar lo que vendrá. En ese contexto, incluso una oportunidad real de desescalada puede ser ignorada, porque ya no encaja con la lógica dominante. Es importante entender que este proceso no ocurre de un día para otro. Es una acumulación de errores estratégicos, malas lecturas y decisiones tomadas bajo presión. Cada paso parece pequeño, incluso razonable en su momento, pero juntos forman un camino sin retorno. Cuando finalmente se produce el primer enfrentamiento, la guerra ya llevaba tiempo existiendo, solo que aún no se había vuelto visible. En este punto inicial, el conflicto ya no pertenece únicamente a los ejércitos o a los gobiernos. Las sociedades comienzan a sentir el impacto. La economía se tensa, la información se controla y el margen para la disidencia se reduce. Todo se reorganiza en función de un enfrentamiento que, aunque aún no se ha declarado formalmente, ya domina cada decisión importante. Este es el verdadero inicio de una guerra inevitable. No cuando se dispara el primer tiro, sino cuando todas las alternativas han sido descartadas por decisiones previas. A partir de aquí, el conflicto solo puede avanzar, y cada intento de detenerlo llega demasiado tarde. Una vez que la lógica de la inevitabilidad se instala, las decisiones dejan de evaluarse por su capacidad de evitar el conflicto y pasan a medirse por su utilidad dentro de él. Los gobiernos ya no preguntan cómo impedir la guerra, sino cómo entrar en ella en mejores condiciones. Este cambio mental es uno de los puntos más peligrosos del proceso, porque normaliza la idea de que el enfrentamiento es el estado natural al que se llegará. En esta etapa, las alianzas juegan un papel decisivo. Los pactos defensivos, creados originalmente para disuadir, se convierten en mecanismos automáticos de arrastre. Una acción local puede activar compromisos internacionales que ningún actor individual controla por completo. Así, una decisión tomada por un solo gobierno puede obligar a otros a entrar en guerra, incluso si su interés directo era evitarla. La cadena de obligaciones reemplaza a la voluntad política. Al mismo tiempo, los mandos militares comienzan a ganar peso en la toma de decisiones. No porque busquen el conflicto, sino porque el escenario ya se define en términos de seguridad y supervivencia. Las evaluaciones estratégicas, los cálculos de riesgo y los planes de contingencia pasan a dominar el debate. En ese contexto, la opción de no actuar suele presentarse como la más peligrosa de todas. La comunicación pública también cambia. Los discursos se endurecen. El lenguaje se vuelve más absoluto y las posiciones se presentan como innegociables. La población es preparada psicológicamente para el conflicto, aunque muchas veces sin ser plenamente consciente de ello. Se habla de amenazas, de defensa nacional y de inevitabilidad histórica. Poco a poco, la idea de la guerra deja de parecer excepcional y empieza a verse como una consecuencia lógica.
Otro elemento clave es el cierre gradual de salidas diplomáticas. Los canales de comunicación se debilitan, las reuniones se suspenden y los intermediarios pierden relevancia. Cada intento de mediación fracasa no necesariamente por falta de propuestas, sino porque ya no existe un espacio político para aceptarlas. Ceder en ese punto implica asumir costos internos que los líderes consideran inaceptables. A nivel estratégico, este momento suele estar marcado por decisiones que buscan asegurar ventajas iniciales. Movimientos de tropas, posicionamiento de recursos y despliegues preventivos se justifican como medidas defensivas, aunque en la práctica aumentan el riesgo de enfrentamiento directo. Cada acción provoca una reacción, y cada reacción confirma la narrativa de que el conflicto es inminente. Lo más grave es que, una vez alcanzada esta fase, incluso un evento menor puede desencadenar la guerra abierta, no porque sea grave en sí mismo, sino porque ocurre en un entorno saturado de tensión, desconfianza y preparación militar. El sistema ya no tiene capacidad de absorber errores sin colapsar. La chispa final casi nunca es la causa real del conflicto, solo el detonante visible de algo que llevaba tiempo gestándose. En retrospectiva, este periodo suele ser analizado como una serie de oportunidades perdidas. Sin embargo, desde dentro, los actores involucrados rara vez perciben alternativas reales. Cada decisión parece obligatoria, cada paso inevitable. La guerra aún no ha comenzado oficialmente, pero el margen para evitarla ya ha desaparecido. Aquí es donde el conflicto se vuelve irreversible en términos prácticos, no porque no existan soluciones teóricas, sino porque ya no hay voluntad, confianza ni tiempo para implementarlas. A partir de este punto, el curso de los acontecimientos solo puede avanzar hacia la confrontación abierta. Cuando finalmente estalla la guerra, suele presentarse como una reacción inmediata a un hecho puntual, un ataque, una invasión, una declaración oficial. Sin embargo, ese momento visible es solo la formalidad. Para entonces, el conflicto ya estaba decidido por una cadena de elecciones previas que cerraron todas las alternativas. La guerra no comienza, se confirma. En esta fase final, la narrativa oficial se consolida. Cada bando construye un relato que justifica lo ocurrido como una respuesta obligada. Las decisiones anteriores, las provocaciones mutuas y los errores estratégicos se simplifican para ofrecer una explicación clara y aceptable. La complejidad desaparece del discurso público, porque en tiempos de guerra no hay espacio para dudas prolongadas. La sociedad necesita certezas, incluso si son incompletas. Los primeros movimientos militares no buscan resolver el conflicto, sino establecer una posición inicial favorable. Se intenta golpear rápido, asegurar territorios clave o neutralizar capacidades del adversario. Estas acciones, lejos de limitar la guerra, suelen ampliarla. Cada golpe inicial reduce aún más las posibilidades de negociación, porque eleva el costo político y humano de cualquier intento de retroceso. A partir de aquí, la lógica del conflicto se impone sobre cualquier otra consideración. Las economías se reorientan completamente. La información se controla con mayor rigor y la disidencia se interpreta como una amenaza interna. Lo que antes eran decisiones debatidas se convierten en órdenes. El margen para cuestionar el rumbo desaparece, porque admitir errores en este punto implica reconocer que la guerra pudo haberse evitado. Es en este momento cuando el costo real de la inevitabilidad se vuelve evidente, no solo en términos de destrucción material o pérdidas humanas, sino en la transformación profunda de las sociedades involucradas. La guerra redefine prioridades, normaliza la violencia y deja marcas que perduran mucho después de que cesan los combates. Todo esto ocurre porque, en algún punto previo, se permitió que la inercia reemplazara a la elección. Con el paso del tiempo, los análisis históricos tienden a identificar un instante exacto en el que la guerra se volvió inevitable. Sin embargo, esa inevitabilidad no fue un accidente ni una fuerza abstracta. Fue el resultado de decisiones concretas, tomadas por personas reales, en contextos específicos. Cada una de ellas redujo el espacio de maniobra hasta que ya no quedó ninguno. Entender este proceso es fundamental para comprender la naturaleza de los conflictos modernos. La guerra rara vez es el producto de una sola causa o de un único error. Es la suma de acciones que, consideradas individualmente, pueden parecer racionales, pero que en conjunto conducen a un desenlace catastrófico. La inevitabilidad en este sentido no es destino, sino consecuencia. El día 1 de esta serie se centra precisamente en ese punto crítico, cuando la guerra deja de ser una posibilidad futura y se convierte en una realidad ineludible. No por un solo acto de agresión, sino porque todas las salidas fueron cerradas mucho antes. A partir de aquí, los eventos ya no se dirigen hacia la paz, sino hacia la gestión del conflicto. Este es el verdadero inicio de muchas guerras reales. No el primer disparo, sino el momento en que ya era demasiado tarde para evitarlo. Y entenderlo no sirve para justificar la guerra, sino para reconocer su costo desde el origen.